No solamente la citología es para hacérsela una vez al año para el despistaje del cáncer de cuello uterino. La citología nos aporta muchísima información relevante para poder hacer diagnósticos, sobre todo en aquellos casos en los cuales, como es la mayoría de los casos, sobre todo cuando comenzamos a ejercer la carrera, que trabajamos en ambulatorios rurales, ambulatorios urbanos, hospitales públicos, donde las personas, los individuos tienen muchas limitaciones a nivel económico y no pueden realizarse muchas veces estudios complementarios de alto grado de complejidad por los costos. Y entonces un resultado de la citología nos puede dar un camino, nos puede dar un diagnóstico preliminar que nos permita tomar una conducta sin necesidad que esta paciente se vaya a realizarse un estudio de alta complejidad, que a la final no se lo haga, no se hace el diagnóstico definitivo, no se coloca un tratamiento, esto trayendo como consecuencia que esta paciente va a tener serios problemas de salud más adelante. Bienvenidos a su canal NEDA en Ginecología y Obstetricia, canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia, y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. Les invito a suscribirse a mi canal, darle like a mis videos para que estos les lleguen a más personas. Esto les sale gratis y para mí es muy importante para poder seguir adelante. Quiero hablarles de un tema que me tiene bastante preocupado. Por supuesto, preocupaciones muy grandes de muchos aspectos, pero el hecho del conocimiento que se tiene acerca de estudios básicos que permiten realizar diagnósticos a veces es un poco deficiente, no solamente en los médicos que están en formación, sino también en ya los médicos que están recién graduándose, así como también el personal de enfermería, como médicos ya un poquito más avanzados, y prefieren realizar sugerencias acerca de estudios un poco más complejos, más costosos, teniendo a la mano herramientas más sencillas que nos permiten poder ayudar al paciente sin necesidad que éste tenga un gasto excesivo. Así tenemos, por ejemplo, un estudio muy importante que es la citología. Citología cérvico-vaginal, Papa Nicolau. Ya hemos hecho algún video sobre esto, pero hoy quiero enfocarme en aspectos relacionados con qué podemos diagnosticar con este estudio. Un estudio que ha sido subvalorado, que ha sido inclusive, ha tratado de dejarse a un lado, sustituirlo por otros, como por ejemplo la colposcopia, cosa que particularmente considero que es un error. La citología es un estudio que puede llegarle a las masas, que nos permite realizar despistaje de patologías de cuello uterino. Recuerden, el cáncer de cuello uterino como un problema gravísimo de salud. Estamos tratando de atacarlo por todos los frentes, incluyendo la vacunación, como lo que es la fase de prevención primaria, y la prevención secundaria con el despistaje, principalmente con la citología. Por supuesto, la colposcopia como algo, una herramienta útil, pero que no sustituye a la citología. Y la genotipificación, ya ustedes conocen esto. Yo quiero es darle el énfasis y la importancia que tiene la citología, no solamente en el diagnóstico o el despistaje como tal de lesiones de cuello uterino que nos permiten hacer diagnósticos tempranos y disminuir el riesgo en esta paciente de cáncer de cuello uterino, sino de otros aspectos que podemos diagnosticar. Así tenemos, en primer lugar, que cuando realizamos la citología, no solamente es la muestra en sí y el resultado en sí, sino que en primer lugar, cuando hacemos una citología, evaluamos a la paciente. ¿Qué quiere decir esto? Una mujer que acude a la consulta, que tiene años sin venir a la consulta, tiene mucho tiempo que el médico no ha evaluado un área que para la mujer es un área inexplorada, porque ella no puede explorársela. Ella no puede vérsela, ella no puede tocarlo.
Entonces eso allí queda como una especie de órgano tabú, el cual no se sabe, pero no se sabe. Todas las mujeres piensan que todo puede estar bien, pero no tiene forma de establecerlo. De allí la importancia de ir al médico para que realice la citología y poder, en primer lugar, evaluar el cuello uterino. Por supuesto, allí podemos ver cambios asociados a, por ejemplo, lesiones exofíticas, es decir, tumoraciones, escoriaciones, úlceras, cambios de coloración. Podemos realizar test básicos y sencillos como por ejemplo el test de Schiller, que lo realizaríamos luego de tomar la muestra de citología, el test de Hinselmann, que sería colocarle, en el caso del test de Hinselmann, ácido acético al cuello uterino, y en el caso de el test de Schiller, colocarle Lugol, y allí vamos a poder hacer diagnósticos tempranos, sin la necesidad de tener que obligar a la paciente a realizarse estudios más costosos. Entonces ya aquí podríamos canalizar de una vez a esa paciente. Entonces, la toma de muestra de citología en primer lugar nos sirve para hacer diagnósticos evidentes, que podamos tener allí la evidencia de una tumoración, de un pólipo endometrial, de un pólipo endocervical, ¿ok? Y por supuesto de otros problemas a nivel vaginal, tumorales vaginales, que podamos observar con la exploración macroscópica. En segundo lugar, la citología nos permite realizar diagnósticos de los microorganismos que se encuentran allí. Estamos hablando específicamente de lo que es la microbiota, de lo que es el microbioma y de lo que es todo lo relacionado con las alteraciones, es decir, la disbiosis. Mediante la citología, en el reporte citológico, el patólogo nos puede mencionar allí el tipo de microbiota presente, inclusive nos puede dar luces acerca de si existe alteraciones como disbiosis como tal que generen una vaginosis, y hay formas como el patólogo puede observar en una citología esto y puede darnos ese resultado. Esto en segundo lugar. En tercer lugar, directamente podemos hacer diagnóstico de infecciones. Infecciones de transmisión sexual, infecciones como por ejemplo la tricomonas vaginalis, es una infección de transmisión sexual. Tenemos particularmente la visualización de este parásito a nivel de lo que es el estudio citológico, nos daría el diagnóstico. De igual manera podemos hacer diagnósticos de otras patologías infecciosas como la misma vaginosis bacteriana, ya con también la presencia de la Gardnerella vaginalis. Podemos hacer diagnósticos de enfermedades bacterianas, podemos hacer diagnósticos de enfermedades micóticas, y recuerden que la Candida albicans es un hongo que, a pesar de que produce infecciones genitales, forma parte de la microbiota vaginal normal, pero cuando cambian no solamente la cantidad, sino sus formas ya de hifa, blastoconidios, que son formas distintas ya propias de un proceso infeccioso, entonces nos permiten hacer este diagnóstico también. Por supuesto, ya en el paso 1 que les mencioné, con la exploración al examen físico, podemos tener un diagnóstico clínico que es muy importante y muy certero a la hora de poder realizar, por ejemplo, el diagnóstico de candidiasis con las características clínicas propias. Lo podemos hacer con el examen físico. Pero en este tercer punto, ya con el resultado, el reporte de la citología, esto nos puede dar sobre todo en aquellos casos en los cuales no tenemos claro un diagnóstico clínico. Esto nos puede permitir hacer un diagnóstico, orientar mejor el diagnóstico para colocar un tratamiento oportuno y no tener que recurrir a exámenes muy costosos que muchos de los pacientes no se realizan, entonces no vienen más al médico y no podemos colocarle un tratamiento. Por supuesto, esto trayendo como consecuencia no solamente que efectos negativos en la salud de esa mujer, sino también que muchas de estas infecciones pueden, siendo de transmisión sexual, pueden ir a transmitirse a otras personas y entonces afectando de manera significativa la salud de varios individuos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. En cuarto lugar,
Por supuesto, el obvio, el que todo el mundo conoce, lo que es el diagnóstico citomorfológico, en el cual vamos a observar las características de las células o de la celularidad del cuello uterino, sus características en función a si existen cambios propios del BPH, asociados, por ejemplo, a la presencia de coilocitos, cambios ya cuando empiezan a ocurrir otro tipo de lo que anteriormente se llamaban displasias, cambios celulares, que esto entonces ya entraríamos en el terreno de lo que son las lesiones intraepiteliales, ya sean de bajo grado, de alto grado, hasta poder hacer diagnósticos de cáncer. Esto lo podemos hacer con el resultado de la citología. Por supuesto, existen otros cambios que muchos de ellos no son patológicos, y eso hay que tenerlo en cuenta, como por ejemplo la presencia de la metaplasia. La metaplasia, recuerden que es un cambio de un epitelio por otro. Esas mismas células epiteliales van cambiando hacia otro tipo de epitelio, y en el caso del cuello uterino sería lo que es el epitelio cilíndrico por un epitelio plano estratificado. Esa tasa de metaplasia que ocurre en esa zona de transformación puede salirnos o tener un resultado en la citología, y esa metaplasia, sobre todo cuando es a predominio de metaplasia madura, esto es un cambio totalmente normal. No tendríamos por qué tomar conductas distintas en estos casos. Ahora, si tenemos un incremento de lo que es la metaplasia inmadura con otro tipo de cambios asociados a lesiones de cuello uterino, entonces allí sí tendríamos que recurrir a estudios complementarios, colposcopia y biopsia, para poder llegar a un diagnóstico, sobre todo si existen otros factores y otros cambios y resultados, por ejemplo, de una genotipificación con presencia de algunos genotipos con alto grado de oncogenicidad que nos permitan recurrir a otro tipo de metodología para hacer un diagnóstico definitivo y un tratamiento oportuno. Entonces, este citomorfológico es como el que todos conocemos y el que muchos, tanto pacientes como médicos, es la justificación por el cual toda mujer se debe hacer una citología. Y vean que ya voy por el cuarto punto. Es decir, que la citología nos da mucha más información. Tenemos otro, el quinto, que es muy importante y que todo el mundo olvida, tanto médicos como médicos generales, como enfermeras, como pacientes, que no se toma en cuenta y muchos no conocen, y es que podemos realizar estudios de tipo hormonal o tener un panorama de lo que es ese ambiente hormonal en esa paciente con la citología. La citología nos reporta lo que es el tipo celular de acuerdo a los estratos del epitelio vaginal. Recordemos que el estrato vaginal estamos en presencia de distintos tipos de células que van a estar allí en función a el influjo hormonal de la paciente. Tenemos en primer lugar lo que es el estrato basal, posteriormente el parabasal, y estamos yendo de abajo hacia arriba, basal, parabasal, células intermedias y células superficiales. Las células intermedias, principalmente, y parte de las superficiales, son las que producen el glucógeno que va a bañar todo lo que es el interior de la vagina, y los lactobacillus crispatus principalmente, que va a metabolizar este glicógeno y va a producir el ácido láctico como parte del microbioma y el mantenimiento del microbioma para que no existan disbiosis y tampoco o disminuya la posibilidad de que existan infecciones. Estas células, su crecimiento depende del influjo de estrógeno. ¿Qué quiere decir? Y sobre todo si tenemos predominio de células superficiales, esto nos está diciendo que esta paciente tiene un influjo de estrógenos normal o está bajo la influencia del estrógeno y por eso tiene presencia de células superficiales. Ahora, si tenemos una paciente cuyo predominio son células parabasales y o basales, entonces en este caso tenemos una paciente con una disminución de los niveles de estrógeno. Posiblemente, por supuesto, puede ser una paciente que esté alrededor del periodo del climaterio o ya en menopausia,
por supuesto que esta paciente va a tener este tipo de células, pero tenemos los casos en pacientes, por ejemplo, con alteraciones hormonales o que sospechamos que tiene alteraciones hormonales y nos llega un resultado de citología con presencia de células parabasales. Ya esto nos permite realizar un diagnóstico, por lo menos tener en cuenta que esta es una paciente que muy probablemente está ante la presencia de un hipoestrogenismo. Y no recurrir, sin el conocimiento de esto, a de una vez realizar pruebas hormonales para hacer diagnósticos de alteraciones en el estrógeno, por ejemplo, y muchas veces la paciente no cuenta con recursos, no se lo hace, y ya con el resultado de citología podemos tener este dato tan importante para poder tomar alguna conducta con esta paciente sin necesidad de recurrir a estudios más complejos. Por supuesto que habrán casos en los cuales sea necesaria la prueba hormonal, pero en muchos otros casos no, y podríamos tomar conductas en función de esto. Entonces vean que no solamente la citología es para ver si hay cáncer o para ver si hay lesiones de cuello uterino, y que la paciente una vez al año tiene que hacérsela para el despistaje del cáncer de cuello uterino, sino que también nos da datos importantes. Ya tenemos en primer lugar la evaluación al examen físico, que nos permite hacer diagnóstico de infecciones, de lesiones visibles, de tumoraciones como pólipos, como miomas abortivos, por ejemplo, como pólipos endocervicales, erosiones, lesiones visibles que podamos hacer diagnósticos. Podemos hacer el test de Schiller, podemos hacer el test de Hinselmann para descartar lesiones. En segundo lugar, un diagnóstico de lo que es en los microorganismos, la microbiota, si la microbiota es normal, si está predominio de lactobacillus, si es una microbiota que más bien está predominio de anaerobios, si hay una disbiosis. Todo esto podemos, o la citología nos puede reportar esto. En tercer lugar, ya infecciones como tales, ya sea la candidiasis, ya sea infecciones como la clamidia, como tricomonas vaginalis, infecciones bacterianas, etcétera, que nos permiten tener ese diagnóstico. Y por supuesto el obvio, que es la presencia de células o en búsqueda de células anormales, despistaje de lesiones, cáncer de cuello uterino, lo que es células metaplásicas, metaplasia madura, inmadura, presencia de coilocitos para diagnóstico de BPH. Y recuerden que la sola presencia de coilocitos, aun cuando no exista cambios celulares como tal, no es suficiente para hacer diagnóstico de lesión intraepitelial cervical de bajo grado. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, ahora, por supuesto que la parte hormonal de la paciente es de suma importancia y que prácticamente muy pocos médicos toman en cuenta, sobre todo médicos generales, médicos de ambulatorio, que son los que normalmente toman citologías en masa, no toman en cuenta el estudio hormonal de la paciente. Y esto es muy importante. Un hipoestrogenismo o un ambiente estrogénico normal pueden ser de alguna manera diagnosticados o por lo menos tener un fundamento en cada una de las pacientes como complemento a otros factores, ya sean clínicos o paraclínicos, para un diagnóstico de este tipo de alteraciones hormonales. Ahora, también hay un sexto. Imagínense ustedes, ya vamos por el sexto, que se pudiesen realizar diagnósticos de patologías que no tienen que ver con el cuello uterino, sino, por ejemplo, patologías endometriales. Podemos tener presencia de células endometriales, por ejemplo, células anormales o neoplásicas inclusive a nivel de la citología. Y esto nos permite hacer diagnósticos tempranos de un cáncer de endometrio. Vean la relevancia que tiene la citología. ¿Verdad? Estoy muy agradecido con ustedes por prestarme atención en este video, un video que quería hacer porque en verdad estaba muy preocupado por esta situación y sé que les va a ayudar muchísimo, y a partir de este momento van a poder ver a la citología desde otro punto de vista, desde un punto de vista más amplio, donde sí sea realmente útil y no inclusive la campaña que hay ahorita de que se quiere sustituir a la citología por la colposcopia. Y esto jamás, jamás debe ocurrir. Nunca la colposcopia debe sustituir a la citología.
Tengan esto siempre en cuenta. Yo voy a dejar este video hasta aquí. En verdad, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.